Buenas noches. Eh, pues vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos al capítulo 2, que en tu programa dice restaurando el orden. ¿Por qué? Porque si no tenemos un afianzamiento, si no estamos firmes en la sana doctrina, que es lo que vimos en el capítulo 1, entonces el orden en la iglesia pues va a sufrir. Y Pablo va a hablar en este capítulo acerca de lo que tiene que hacer los miembros de la iglesia. ¿Cómo deben actuar los miembros dentro de la iglesia? Recordemos que esta carta tiene un propósito y que lo veremos más adelante, pero está en el capítulo 3, versículo 14, en el que Pablo le dice a Timoteo: te estoy escribiendo esto para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo debe conducirse los hombres y mujeres dentro de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Pero como siempre vamos a orar para que el Señor sea quien nos enseñe. Padre, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra y de buscar en ella pues tu voluntad. Tú has dicho de tu palabra que es agua para saciar nuestra sed, que es bálsamo, Señor, que es martillo que golpea la roca, que es esta espada que nos atraviesa. Así, Señor, queremos que tu palabra nos atraviese, que nos rompas si es necesario, nos reconstruyas, que tu palabra, Señor, caiga como agua en tierra seca y se absorba en nuestro corazón para que podamos dar fruto y que eso te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Dice capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo comienza este tema diciendo algo muy claro: ante todo. Y esto quiere decir que esto es algo primordial, esto es algo fundamental para Timoteo. Y si era para Timoteo, es para nosotros. ¿Qué es lo que es fundamental? Una vida de oración. Y Pablo aquí dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y lo que nos muestra es que la oración cubre una gran cantidad de distintas cosas, ¿no? Probablemente hay gente que hace diferenciaciones muy claras entre una palabra y otra, y creo que cabe, pero en este momento no me quisiera clavar en eso, porque creo que el sentido general es que la oración tiene que cubrir un montón de esferas, ¿no? Rogativas, a lo mejor hace referencia a este anhelo de rogarle al Señor, de pedirle algo, pero rogando. Oraciones es más general. Peticiones es cuando pues nos acercamos a eso, a pedir acciones de gracias. Las peticiones también se las pone generalmente con la intercesión, cuando pedimos no para nosotros, sino para otros. Y las acciones de gracias, pues es eso, gratitud, expresar nuestra gratitud, alabar a Dios mediante la oración. Y qué importante es que como pastores sepamos cultivar una verdadera vida de oración. No solamente como una actividad, que sí es una actividad, pero no solo como una actividad a la que hay que acudir y hacer, sino como una actitud que debe gobernar nuestra vida en todo tiempo. Orar es algo que debería ser característico de todos los creyentes, cuanto más del pastor. Tantas veces, eh, eh, una y otra vez, pastores, hombres de fe, hombres que han hecho una gran obra en la historia de la iglesia, parte de sus recomendaciones y de su enseñanza es a las nuevas generaciones la importancia de la oración. Y viene desde Pablo. Pablo dice: ante todo, por encima de todo, antes de cualquier otra cosa, necesitamos
orar. Y esta oración debe, eh, debe ser, dice, no solo, no solo una cosa de pedir y pedir y pedir, también incluye rogar, incluye interceder, incluye dar gracias. Y dice, por todos los hombres. Y eso es difícil a veces, porque hay gente que no, pues a lo mejor no nos cae bien, pero el llamado es a interceder y a orar por todos los hombres, por todas las personas. Un creyente debería vivir esto. Y el pastor de una iglesia debería poner el ejemplo de esta actitud y de esta actividad. Versículo 2. Pablo hace un poquito más trae un poco más de claridad cuando dice por todos los hombres. Ahora se enfoca en aspectos particulares. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Evidentemente, el día de hoy en esta parte del mundo no tenemos reyes, pero tenemos autoridades. Y tenemos autoridades cuyas decisiones afectan la vida de literalmente millones de personas. Personas cuyo poder a cargo de una nación es tan grande que realmente alrededor de ellos no sabemos si la gente los estima o solo los utiliza también para sus propios deseos y sus propios propósitos. Qué importante que como creyentes estemos orando por nuestras autoridades. No importa, es decir, creo que como creyentes y ciudadanos tenemos derecho a elegir una corriente política pues, según nuestra educación, según nuestros principios, según pues, lo que cada quien crea. Y está bien que vayamos y el día de las elecciones tú ejerzas tu voto de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus convicciones y que eso sea algo libre e individual. Eso es bueno, pero todos estamos llamados a orar y a interceder por las autoridades que tenemos sin importar el partido político o la ideología que ellos representen. Me animaría a decir mucho más si es de la ideología o el partido político que no te gusta o con el que no tienes afiliación. Es importante porque esos hombres y los que están en eminencia son gente de influencia. Los que están en eminencia son personas que a lo mejor no tienen un poder legal, pero tienen un poder de influencia. Periodistas, el día de hoy, ¿no? Youtubers, personas públicas, artistas, cantantes, eh, tienen influencia. ¿Y quién está orando por ellos? Yo recuerdo que hace muchos años, y siempre cuento esto, pero porque me impactó escuchando una estación de radio cristiana en inglés. em, Escuché que de pronto empezó a sonar una canción de Madonna y se me hizo raro en una estación de radio cristiana, pero sonó un pedacito de una canción de Madonna y ya, se baja el volumen de la canción y una voz empieza a decir, Madonna tiene tantos discos vendidos, ganadora de tantos Grammys, y así empieza a decir sus éxitos. Y luego dice, apareció en una revista para caballeros en tales años y no sé qué, y de pronto todo queda en silencio, y después de un segundo de silencio, que es sorprendente en ese momento, solamente dice, ora por ella. Y recuerdo haber pensado, qué, qué, qué posición tan extraña la mía, porque cuando sonó, lo primero que sentí fue desprecio. Ah, ¿cómo van a poner esa música en una estación cristiana? Ah, qué barbaridad. Y terminé pensando, ¿quién ora por Madonna? O pon el nombre que tú quieras. Personas de influencia cuya ropa ejerce tendencia. ¿Quién ora por ellos? Es nuestra tarea. Es nuestra tarea, primeramente, de los pastores. Ahora, no solo es nuestra tarea y nuestro privilegio el estar orando por todos los hombres, sino también hay un beneficio, dice allí en el versículo 2, para que, ese es el propósito, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
no para que se resuelvan los problemas, ni para que los gobiernos hagan lo que nosotros queremos que hagan, sino para que podamos vivir quieta y reposadamente. O sea, a lo mejor la autoridad que está el día de hoy en el gobierno no es de tu agrado. Y tú estás viviendo en angustia porque luchas con sus decisiones y no estás de acuerdo y peleas y te pones de mal humor. Y la solución no es un cambio de gobierno. La solución, porque ya ha habido en la historia distintos cambios de gobierno. La solución es orar, porque cuando oramos entonces podremos vivir quieta y reposadamente. Nuestra tarea no es enfrascarnos en discusiones, aunque tengamos la razón. Nuestra tarea es orar y enseñar a nuestra iglesia a orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. La piedad es lo que le agrada a Dios. Lo pío, lo piadoso, es lo que le agrada a Dios. Lo impío, ¿m?, es lo que no le agrada a Dios. Y para vivir en toda piedad, en lo que le agrada a Dios, dice Pablo, es ante todo orar. Nuestras iglesias se sostienen por la oración. Y yo estoy convencido que muchas veces no necesariamente es la oración del pastor la que está sosteniendo a la iglesia, sino en mi mente, ¿no? Y tengo en mi mente algunas personas mayores, ancianos, ancianas, que son los que están orando y los que están sosteniendo a la iglesia en realidad. Qué importante que tomemos este privilegio. ¿Te acuerdas? Restaurando el orden. Este es el orden en el que hay que hacer, ante todo, orar por todos los hombres, para que vivamos, sobre todo por reyes, por autoridades, por personas que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Fíjate un aliciente más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tantas veces, no sé si te pasa a ti, pero yo enfrento a veces circunstancias en las que tengo que tomar una decisión y no sé qué es lo que Dios quisiera. Y lucho, ¿cuál será tu voluntad? ¿Qué es lo que le agradará a Dios? A o B. Yo veo que ninguna de las dos es mala en sí misma, pero no solo quiero hacer lo que no es malo, quiero hacer lo que le agrada a Dios. Y aquí hay algo que podemos hacer que le agrada a Dios y que es gratuito y que es sencillo: doblar tus rodillas y orar. Dice ahí, o sea, cuando no tengamos certeza de qué hacer para agradar a Dios, aquí hay un punto claro y clave. Esto es bueno, orar es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjame hacer un par de puntos, pero este es muy importante. De acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, nadie viene a la salvación si no viene al conocimiento de la verdad. Por eso el capítulo 1 es tan importante. Por eso dice, no te aferres a fábulas, no te aferres a leyendas, no utilices la ley de manera ilegítima, persevera en el evangelio, eh, porque solo el conocimiento de la verdad permite que los hombres sean salvos. Y no sé tú, pero yo llegué a Cristo ya teniendo 23, 24 años. Ya tenía un camino de vida bastante torcido, ya había recorrido mucho camino de mi vida sin el Señor. Y en ese camino ya había tenido contacto con el Evangelio de alguna manera. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, fue aquí en México. Yo no soy mexicano, yo soy de Bolivia, pero fue aquí en México, en Semilla de Mostaza. Y eh, Marcos 3 predicó el pastor Héctor Hermosillo. Y a los meses fui a visitar a mi familia en Bolivia. Y estando con mi familia en Bolivia allá, recibí una llamada de una amiga que en realidad mis amigas eran sus hijas, pero ella era maestra de teatro en la escuela donde yo estaba. Y entonces también teníamos una relación de amistad muy bonita con mi maestra. Entonces me llamó y me dice, te espero en la casa, vente a comer. Fui a comer. Y lo primero que hicieron al sentarme a comer fue predicarme el evangelio.
Y yo les dije, mira, yo acabo de recibir a Cristo en México y wow, nosotros lo recibimos hace varios meses y nos acordamos de ti y estuvimos orando por ti. Y luego me encontré con otra señora, la mamá de otra amiga, que me, me habló y me dijo exactamente lo mismo. En este transcurso que yo hoy no había estado en México, había conocido el Evangelio, se acordaba de mí y estaba orando por mí. Esas oraciones, yo creo, cavaron en mi corazón para que cuando venga la verdad, el conocimiento de la verdad, yo pudiera venir a la salvación. No podemos predicarle a todo el mundo. No es posible predicarle a todo el mundo. Para nosotros, para una persona, no va a ser posible predicarle a todo el mundo. Tal vez no tendremos acceso a ciertas personas de autoridad y de influencia. Algunos tal vez sí, la mayoría no. Pero todos tenemos acceso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien se agrada que vengamos a interceder por otros. Pablo lo dice con toda claridad. Él quiere esto. Ahora, ¿por qué es importante que sea a través del conocimiento de la verdad? Verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No existe otro camino al Padre. Jesucristo lo dijo con toda claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar a Dios sino a través del conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es la palabra. Entonces, eh, es un milagro espiritual cada creyente. Es un milagro. Bueno, no sé tu vida, pero que yo crea, que yo haya llegado a creer, es, no solo es un milagro, es como una colección de milagros que yo haya llegado a creer. ¿Cómo sucedió? Alguien oró por mí, alguien me predicó. Y después de eso, alguien volvió a orar por mí. La oración es fundamental en la tarea de evangelismo y la proclamación de la verdad, solo la verdad. Dice el versículo 6 para que nos quede bien claro, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo, me encanta, no está diciéndoles cosas nuevas a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, que seguramente leerá esta carta también. No está diciéndoles cosas nuevas, les dice, ya les di el testimonio. A veces nos preocupamos por querer orar distinto o por querer predicar algo distinto. Pero el testimonio es el mismo, el Evangelio no ha cambiado los últimos 2000 años. Y la manera de acercarnos al Señor tampoco ha cambiado. Versículo 7. Pablo reconoce su propósito. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y aclara, digo en verdad en Cristo, no miento. Este es el propósito de mi vida. Y si me permites, ¿cuál es el propósito de tu vida? Porque si tu propósito no es anunciar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si el propósito de nuestra vida no es interceder y orar, necesitamos arrepentirnos. No estoy diciendo que necesitamos renunciar, porque eso sería dejar un hueco. Más bien necesitamos arrepentirnos y escuchar el llamado, porque seguramente Dios tiene ese llamado para ti. Anunciar esas bondades. Pablo dice, soy maestro de los gentiles en fe y verdad. Ante todo, Pablo se dirigió así y está hablándole a la iglesia, no está hablándole a un grupo en particular, a todos. A Timoteo, digamos, es su primer público. Pero acuérdate que aunque las escrituras no fueron escritas a nosotros, esto fue escrito a Timoteo, sí son escritos para nosotros. Pues podemos abrazar esto. Entonces, restaurando el orden, número uno, pastores, es necesario tener una vida de oración.
no una actividad de oración, aunque es bueno tener actividades de oración, tener un tiempo en el que puedas ponerte de rodillas y orar, sino una vida de oración. Tiene un rato que cada que con mi esposa platicamos de algo, Dios me movió a decirle, ok, vamos a orar, no lo vamos a dejar para mañana, no vamos a dejarlo para el rato, y en ese momento oramos por lo que sea que hayamos estado platicando y oramos, 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 oramos. Creo que es importante, todos necesitamos orar más. Dice Spurgeon, hablando del predicador que no ha orado su sermón, dice algo así como, es una tragedia, una verdadera tragedia, que estés clamando en la batalla cuando no oraste mientras te ponías la armadura. No sé si me explico. No es porque a veces oramos, Señor, no estudié mucho o no estoy muy seguro, ayúdame. Y dice Spurgeon, es una tragedia que suceda eso, que estás orando en la batalla, en el clamor de la guerra, cuando no oraste mientras te ponías la armadura. Y yo sé que el Espíritu Santo es capaz de a cada uno de nosotros venir a nuestro corazón y decirnos, esto es para ti. Y con esperanza nos dice, yo te puedo enseñar. El Señor puede enseñarnos a orar. Ahora, a partir de aquí, Pablo va a dirigirse en particular a los hombres y a las mujeres. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ahí acaba. Esas son todas las instrucciones a los hombres. ¿Qué cosa? Que oren. Oye, pero Pablo, ya lo habías dicho. Exacto, pero son hombres. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero a los hombres nos tienen que cargar la información más de una vez para que podamos entenderlo. Y Dios en su misericordia lo entiende, lo sabe. Y lo que hace es repetir. Número uno dice, todos tienen que orar. Ah, ok. ¿Y los hombres? ¿Qué hacemos los hombres? Oren en todo lugar. Y eso quiere decir en todo lugar. Una vez más, no es una actividad solamente, sino también es una actitud de oración en todo lugar y en todo tiempo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A los hombres nos cuesta no ser contenciosos. Nos gusta tener la razón. Y cuando tenemos la razón, nos gusta que reconozcan que tenemos la razón. Y cuando reconocen que tenemos la razón, nos gusta hacer que reconozcan que sabemos que ellos han reconocido que tenemos la razón. Dice Pablo que los hombres oren. Orar implica dejarlo en manos del Señor. Por eso yo creo que incluye la imagen de levantar las manos. Es como, eh, yo no voy a, yo no voy a meter las manos. Yo voy a soltar, confiar en Dios. Los hombres solemos ser activos, ¿no? Queremos resolverlo y resolverlo ya. Pero Dios dice, ora, confía en mí. No sé, no sé, a lo mejor tú sí sabes de mecánica. Yo realmente de mecánica no sé nada, pero cuando alguna vez pues, el coche no arranca, lo que hacemos es abrir el cofre y mirar. No sé si piensas que algún milagro va a suceder, porque no sé de mecánica, pero es esa tendencia a querer hacer algo en vez de confiar, orar y confiar. Cuando hay un problema en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra primera respuesta a lo mejor es, vente, vamos a hablar, hay que resolverlo. Cuando tal vez necesitaríamos soltar, esperar, orar y entonces obedecer sin ira ni contienda. Al, es casi como quitarle la identidad del hombre contemporáneo, porque el hombre contemporáneo podría ser, ah, no, yo soy macho, a mí nadie me dice, yo me impongo,
Pero dice Pablo, esa no es la tarea de los hombres. La tarea de los hombres es orar en la iglesia, levantar las manos, confiar en Dios. Y eso nos cuesta. Pero precisamente porque nos cuesta, es que Dios, como dice el pastor Jaime Foot, te arrima a donde está tu mayor necesidad, tu mayor debilidad. Ahora, versículo 9. Pablo se dirige a las mujeres y comienza con una palabra, asimismo. Asimismo es equivalente, ¿no? Quiere decir también, pone las cosas al mismo nivel, porque uno podría pensar, ay, pues sí, a los hombres les dio un versículo y a las mujeres 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero no, está poniéndolo al mismo nivel, por eso dice asimismo, de la misma manera. Y esto permite que nos comprendamos, porque uno como hombre ve lo que Dios le pide a las mujeres y dice, ah, pues está bien fácil. Y las mujeres dicen, ah, mira, a los hombres les tocó más fácil. Pero Pablo lo establece con claridad, dice a sí mismo, o sea, es equivalente, el mismo peso, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo primero que Pablo pide a las mujeres es que se atavíen con ropa decorosa. Importante, no está diciendo que las mujeres se vistan feo o que sean descuidadas en su vestido o algo así, porque parte esencial de la naturaleza femenina está el verse bonita. Está dentro de la naturaleza y no es un defecto. No es como que, bueno, le voy a enseñar a mi esposa, le voy a comprar este tipo de ropa siempre para que aprenda y deje esa vanidad. No, no, no. Eh, esa, esa feminidad, ese deseo de verse bonita, no es un defecto en la mujer, es el diseño de Dios. Entonces lo que les dice es que sí, que se atavíen con ropa decorosa. Y la palabra decorosa es cosmeo, que quiere decir ordenada. O sea que sí, que se vistan bonito, que combinen su ropa con su bolsa, con su moño, o no sé. Pablo no tiene un problema con eso. No dice mujeres sean fodongas y no, está bien. Lo que la corrección que Pablo está haciendo viene después. Dice con pudor y modestia. Pudor quiere decir vergüenza. O sea, las mujeres deberían tener vergüenza de que ciertas partes de su cuerpo se exhiban. Deberían tener vergüenza de que, de que haya, de que ciertas partes de su cuerpo por su vestimenta llamen más la atención. Entonces, ¿cómo? Simplemente dice, vístanse de manera modesta, ordenada, con cordura. Y luego añade, no con peinado ostentoso. Ostentoso es que se muestra mucho, ¿no? Otra vez, no dice que no se peinen. Nada más, pues, o sea, no te pongas una piña, cosas así, sino, o sea, que te veas bien, pero sin ostentación, sin no oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No está diciendo que no puedes usar unos aretitos de oro, o sea, cositas así, no hay problema, sino que no sea ostentoso, que la gente cuando te identifica no diga, ah, la de los aretes esos que tenía 25 pulseras y de oro y de diamantes y, o sea, que tu identidad no esté en lo que traes, sino, dice, buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, que pueda ser reconocida por que eres una mujer que profesa piedad. Entonces, Pablo no está diciendo que está mal que las mujeres
se arreglen, o está mal incluso que pongan un aretito de oro, una cosa así. El problema está en la ostentación. Ostentar es que quiero que me vean así. Y vestidos costosos, pues es eso, que son vestidos costosos, ¿no? O sea, no hay mucho que explicar. Eh, Actúa con modestia, ¿no? Que lo que llama la atención no sea todo lo externo, sino el rastro de vida que has dejado en las otras personas con las que te has rodeado. Versículo 11. La mujer dice también, aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y este pasaje es uno de esos pasajes históricamente polémicos, que se han tomado mucho tiempo en libros, en enseñanzas, en sermones, y hay un sinfín de explicaciones, algunas un poco menos creíbles que otras. Y creo que cuando vemos las cosas en el sentido más sencillo es cuando podemos captar el mensaje más claro. Siempre que topamos un pasaje así difícil, hay que recordar que Jesucristo le dice al Padre, Padre, gracias porque escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, a veces, cuando nos tratamos de enredar demasiado, lo que hacemos es complicarlo en vez de ir hacia lo sencillo. Entonces, tratemos de leerlo de esa manera. Entonces, comencemos diciendo que cuando dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, el verbo en ese versículo es aprender. Por tanto, el énfasis es que la mujer aprenda algo que en la cultura del primer siglo era revolucionario. Una mujer tenía que aprender a cocinar y tenía que poder dar hijos, básicamente. Ese era el concepto social de la mujer en muchísimas culturas. Pero de pronto aparece el cristianismo. Y el cristianismo plantea que delante de Dios somos tan necesitados los hombres como las mujeres y que en Cristo somos restaurados a nuestra identidad original, tanto hombres como mujeres. Pero que al ser restaurados a nuestra identidad original no quiere decir que hombres y mujeres somos lo mismo. ¿Valemos lo mismo delante de Dios? Sí. ¿Merecemos el mismo respeto y amor unos por otros? Sí. ¿Dios pagó con el mismo precio el pecado de los hombres y las mujeres? Sí. ¿Es inaceptable el dominio de uno sobre el otro? Sí, pero somos distintos, hombres y mujeres. Pero en esa revolución que trae el cristianismo, ahora dice Pablo, que la mujer aprenda, que vaya a la iglesia y no eres un mueble. Estás llamada a aprender. Estás llamada a crecer en tu entendimiento de la gracia del Señor. Entonces, no es machista que Pablo diga que aprenda, pero dice en silencio. Sí, la palabra silencio que está ahí en el versículo 11 es la misma palabra, en femenino, pero es la misma palabra que la del versículo 2, cuando dice que vivamos quieta y reposadamente. Entonces no dice que la mujer aprenda así de no puede hablar. Silencio. Es que yo dice, "Chut". No, pero es que "Chut, silencio". O sea, no dice eso, sino que aprenda reposadamente con toda sujeción. Y yo no voy a meterme a decir por qué Pablo dice eso a las mujeres, pero lo dice. Entonces, si tú eres mujer, a lo mejor tienes la tendencia a discutir con quien te está enseñando. Y algo que platicábamos con mi esposa hace un rato es que Pablo no está diciendo que la mujer cuando aprende del hombre se calle. No, dice solamente cuando aprenda, que aprenda en silencio y con sujeción. Es como que escucha, escucha. Incluso si ahorita tú estás
tratando de pelearte conmigo, eh, escucha, escucha, no a mí, yo no escribí esto. Dios a través de Pablo está diciendo que aprenda reposadamente, descansa con toda sujeción. Ahora, también es importante advertir que Pablo está diciendo todo esto en el contexto de la iglesia. La sujeción es a su esposo y el versículo 12 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y sigue el contexto de la iglesia. No está diciendo que una mujer no puede ser gerente en una empresa o dueña de la empresa o no sé cuál será el mayor cargo en una empresa, director general, no lo sé, y que tenga bajo su cargo a hombres. No, no puedes tener dominio sobre el hombre. No, no. En una empresa no hay ningún problema. O sea, tus capacidades, seguro que las capacidades de una mujer en muchos aspectos pueden ser muy superiores a las capacidades de muchos hombres. Pero en la iglesia, dice Pablo, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre y en ese sentido que no enseñe al, al hombre en la iglesia. Y muchas personas tratan de explicar esto de una manera cultural. Es que en aquella época las mujeres de Éfeso tenían mucho dinero y por eso creían que esto y acá y allá. Pero la razón que da Pablo, porque da una razón, no tiene que ver con el contexto cultural, sino con el diseño de origen. El diseño de origen, versículo 13, dice, Adán fue formado primero, después Eva. Y será un misterio por qué Dios eligió primero hacer el hombre y luego la mujer. Y tal vez delante del Señor un día se lo preguntaremos y seguramente, si es necesario, nos dará una respuesta que será suficiente. Pero por lo pronto, para nosotros es suficiente entender que ese es el diseño de Dios. Ahora, el hombre fue formado primero, es cabeza de su hogar, tanto, Pablo lo explica con toda claridad en Corintios, tanto como Cristo está sujeto al Padre. Cuando Cristo está sujeto al Padre, no está hablando de inferioridad, porque son uno en esencia. No está hablando de que el Padre ejerce un dominio tiránico sobre Cristo, ni que Cristo está en su sujeción siendo vapuleado, ninguneado. No, pero es un orden que tienen y un orden que se traduce en nuestra relación con nuestra esposa. El hombre debería, eh, sí, debería ser la cabeza de su hogar. La mujer debería estar sujeta. El gran problema es que en nuestra carne queremos voltearlo. Habrá excepciones que su carne, digamos, dispara para otro lado, pero en general queremos voltearlo y el hombre quiere ser esposo de su mamá, de modo que ella le resuelve, ¿no? La esposa ahora cumple el rol de la mamá, entonces ella decide qué comer, ella decide qué hacer, ella decide qué comprar, ella decide, ¿y qué pasa cuando vienen los chicos? Papá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu mamá. Y el hombre está siempre zafándose, zafándose, zafándose de la responsabilidad que Dios le ha dado para ejercer, para bendición de su esposa y de sus hijos. Y por lo menos para mí va contra toda mi naturaleza. Es incluso reconozco que mi esposa tiene más capacidades que yo en todas las áreas. Y por eso para mí es más fácil decirle, pues tú, dilo, tú decide. Y pum, volteo las cosas. Y ella está de cabeza del hogar. Y entonces todo empieza a desordenarse, conflictos, problemas, discusiones. Y, y y además la carne de mi esposa también pues se siente más cómoda cuando ella manda. Pero entonces necesitamos regresar al orden. Y a lo mejor tú eres hombre y dices, sí, pero es que mi mujer realmente no se calla. ¿Qué hago? Ora. ¿No venimos hablando de eso? ¿Qué haces? Ora, levanta las manos sin ira ni contienda. Ora, ora por tu esposa. Ora por tu esposa.
Nuestra tarea no dice, Pablo, sujeten a la mujer y cállenla. Esa es una responsabilidad que Dios está poniendo en ellas y ellas, en respuesta al amor de Cristo, tienen que hacerlo. No puede ser impuesto por alguien más, porque eso es violencia. Eso es violencia. Adán fue formado primero, ese fue el diseño de Dios. Después, Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y otra vez, hablando con mi esposa, porque eso es importante. Ojo, no quiere decir que el hombre no puede aprender de la mujer, porque, porque es absurdo. Yo aprendo muchísimo de mi esposa. Tiene mi esposa una capacidad de análisis de la palabra, de meditación en la palabra, escudriña las escrituras de una manera que yo quisiera por lo menos acercarme. Por eso siempre que me toca enseñar, hablo con ella y ella pues me da su opinión y yo termino predicando más lo que ella me dijo que lo que yo había estudiado. Y entonces no quiere decir que no puedes aprender de una mujer. Yo creo que el- es muy necio pretender que mi esposa no pueda enseñarme incluso cosas de mi carrera. Yo soy pastor, pero puedes aprender muchísimo de tu esposa. En Semilla de Mostaza hay muchas conferencias de mujeres y escucharlas es una delicia. Realmente podemos escuchar y aprender de lo que las mujeres, porque tienen una sensibilidad que el hombre normalmente no tiene. Lo que Pablo está diciendo es que no puede suceder eso en la reunión, digamos en la reunión plenaria en la que la mujer está ejerciendo dominio sobre el hombre. Em, ¿Hay excepciones? Seguramente sí. Hay iglesias en las que ningún hombre se levanta a tomar su rol y hay mujeres que lo han tenido que tomar. Y pues Dios las usa. Está también en el libro de Jueces situaciones semejantes. Pero eso no quiere decir que sea el modelo que Dios quiere. Dios quisiera que haya un hombre puesto en el ministerio que esté enseñando la palabra, aprendiendo de su esposa tal vez, pero enseñando a la iglesia. Porque dice que Adán no fue engañado, pero la mujer sí. En este deseo de crecer espiritualmente, una mujer puede ser engañada. Cuando, porque esto también les decía, mi esposa me lo enseñó, que a Eva no la engañó Adán, porque a veces las mujeres pueden temer que el hombre les engañe. Es que si mi marido va a ser hijo, si le dejo las riendas a mi esposo, vamos a terminar mal y no sé qué. Pero Adán no engañó a la mujer, Adán no engañó a Eva. Quien engañó a Eva fue la serpiente. Y cuando la engañó, no la engañó con cosas, llamémosle inmorales o pecaminosas groseramente. La engañó con cosas espirituales. Lo que le dijo es, yo creo que tú quisieras ser como Dios. Si comes el fruto, serás como Dios. Tus ojos serán abiertos, aprenderás más, sabrás. Y eso no es en sí mismo, eso no es algo malo. ¿Quién de nosotros no quisiera ser como Jesús? Pero el contexto es el engaño. Y Eva, engañada por ese anhelo, pecó comiendo del fruto. Entonces la mujer, al tener esta sensibilidad espiritual, puede caer en engaños. El hombre no, el hombre es más bestia, o sea, es más, sí, es sí, más, ¿cómo decirlo? Adán no fue engañado, Adán comió deliberadamente, vio el fruto, vio a su esposa, ella ya comió y pensó, pues dijo Dios que se va a morir, yo como y me muero con ella mejor. En vez de, Adán, si hubieras levantado las manos santas sin ira ni contienda, si hubieras dicho, Señor, sucedió esto en mi hogar, ayúdame, por favor, ven, restáuranos, podrás hacer algo. Si hubiera orado,
pero no lo hizo. Quiso resolverlo. ¿Y cómo lo resolvió? Pues nos moríamos los dos, comió el fruto y ya. Lo bonito de esto es que Pablo nos muestra cómo el postrer Adán, que es Jesús, igual que el primer Adán, tiene su esposa muerta. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eva, aunque no había muerto físicamente, ya había muerto espiritualmente al desobedecer a Dios. Y Adán comió a propósito para estar con ella, pero no puede rescatarla. Pero Cristo, sé el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Cristo se entregó por nosotros para restaurarnos, para rescatarnos. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que Adán es alma viviente. Él vive. Pero el postrer Adán es espíritu vivificante, o sea, da vida. Lo que Adán no pudo hacer, Adán se condenó junto con su esposa. Cristo lo que hace es entregarse para restaurar a su esposa y regresarnos a la salvación, a la vida eterna, donde debíamos haber estado. Entonces, Adán no fue engañado, pero la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esa es la razón por la que Pablo dice que la mujer aprenda en silencio en el contexto de la iglesia, que no enseñe ni ejerza autoridad sobre ningún varón. Puede enseñar en grupos de mujeres, está llamada a enseñar a otras mujeres, a las mujeres más jóvenes, a amar a sus esposos, a los niños, en el contexto de la iglesia. Por supuesto, una mujer puede ser maestra en una escuela, en una universidad, en posgrados, puede serlo. Estamos hablando del contexto de la iglesia. En la iglesia, Pablo dice, para terminar el versículo 15, pero de esta condición, este peligro de engaño que tiene la mujer, dice, se salvará engendrando hijos. Ahora, algunas aclaraciones importantes. No está hablando de la salvación de pecados, porque entonces tenemos un problema. Las mujeres que no pueden tener hijos no podrían ser salvas. O las mujeres que son jóvenes y que no están casadas y que no tienen hijos y no tienen esposo, entonces tampoco podrían ser salvas. Y lo más grave de todo, la salvación sería por obras. Entonces no está hablando de la salvación en el sentido de ser salvos de nuestros pecados. La palabra ahí, salvará, puede hablar de ser libre o estar protegida, ser cuidada. Entonces, en el contexto, Pablo está diciendo, hay un peligro de engaño. ¿Cómo es que una mujer puede cuidarse de ese peligro de ser engañada? Engendrando hijos. Tal vez no estaba diciendo que tienes que tener hijos, pero sí ejerciendo la maternidad. Eh, el día de hoy, para una mujer, decidir quedarse en casa con sus hijos y no continuar escalando en su carrera es humillante. Es humillante para una mujer. Es humillante por parte a veces de otras mujeres. ¿Tú te quedaste? No, yo, ¿cómo crees? Yo voy a seguir mi carrera. Yo no estudié para quedarme en casa y seguir mi carrera. Es humillante por parte de la familia a veces. Tanto estudio que te dimos y ahora te vas a quedar en tu casa a cuidar a tus hijos. Y a veces es humillante de parte de su esposo. Yo soy el que traigo, tú no me vengas a decir qué hacer, yo te doy esto, yo. Entonces, nuevamente, no estamos hablando de un contexto de abuso, pero en su corazón, cuando una mujer abraza el rol que Dios le dio como un rol además insustituible como madre de sus hijos, dice va a ser salvada de este engaño. Si permanece en fe, creerle a Dios, en amor, en el amor de Dios y en santificación, el fruto del Espíritu, con modestia. Entonces, ¿qué pasa si mi esposa no quiere aprender? Ora,
ora, ora, no metas las manos, levanta las manos, espera, ora, sin ira ni contienda. Y mujer, si tú dices, pero es que mi esposo no toma el rol del liderazgo, él levanta las manos, pero en todo menos para orar, no hace nada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aprende, escucha al Señor, no trates de ejercer dominio sobre tu esposo, ten cuidado de no caer en el engaño. Si no tienes hijos, no estás casada, puedes engendrar hijos espirituales. Hay muchas formas de engendrar hijos espirituales. Ahora, dice el pastor John Carson, cuando está enseñando este pasaje, al final de su sermón da un giro y dice, ¿cómo yo puedo reflejarme acá? Porque tengo que decirles algo, yo soy una mujer. ¿Cómo? ¿John Carson es una mujer? Sí, pero no. Es decir, es una mujer en el sentido que él es la esposa de Cristo. Y nosotros, los hombres, tanto como las mujeres, haríamos bien en aprender en silencio, sosegadamente, reposadamente, sin discutir, con toda sujeción. No tratar de ejercer dominio sobre nuestro Señor, que es Cristo. No tratar de enseñarle a Él cómo deben hacerse las cosas, sino estar en silencio. Porque nosotros somos los engañados, mientras que Cristo no, es nuestro restaurador. Y si nos ocupamos en cumplir nuestra labor, que es engendrar hijos espirituales, permaneciendo en fe, amor, santificación, con modestia, entonces estaremos seguros. En la iglesia, Pablo dice, esta es la manera en la que deben comportarse, todos orando, intercediendo, predicando el evangelio, ¿no? Tú ya sabes esta dinámica doble, hablarle a Dios acerca de los hombres. Eso es intercesión, hablarle a Dios acerca de los hombres y luego hablarle a los hombres acerca de Dios. Eso es predicación. Y todos estamos llamados a eso. Y luego hombres a orar. Y mujeres a guardar la modestia, vestirse con obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, a aprender. No sabes qué gran bendición va a ser para tu esposo que tú aprendas y aprendas, lo digo yo por experiencia, la bendición grande que es tener una esposa sabia y para mí poder escuchar y aprender de ella y a veces, alguna vez para ella también aprender de mí, porque al final de cuentas, en Eclesiastés dice que es mejor ser dos, porque cuando uno tropiece, el otro le levantará y los dos se calientan juntos. Y así debe funcionar la iglesia. Así es el modelo, el orden que debe tener nuestra iglesia. Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú has abierto una puerta por medio de la cual podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia. Ayúdanos a permanecer en oración, Señor. A orar en todas estas maneras, rogando, haciendo peticiones, intercediendo, dando gracias, alabándote. Ayúdanos, Señor, como hombres, a confiar en ti, a no pretender descansar en nuestras fuerzas, ni en lo que podemos lograr, en nuestra erudición si hubiera, en nuestra fortaleza si hubiera, sino a confiar en ti, en tu dirección, en tu espíritu, en tu palabra. Ayuda, Señor, a mis hermanas a confiar en que en este mundo que enseña cosas tan contradictorias a tu palabra sigue siendo verdad y que puedan aferrarse a la verdad de las Escrituras y en ellas, Señor, encontrar esta protección necesaria para sus corazones. Que todos podamos vivir para ti, Señor. Seamos enseñados por ti, guardados por ti, para exaltar tu nombre y anunciar juntos las bondades de aquel que nos arrancó de las tinieblas
para llevarnos al reino del amado Hijo. La gloria y la honra para ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.